próximo día martes evaluamos frenos. Ya, así que tenemos todo junto para esta semana. Inicié igual la grabación de la clase. Vamos a ver la página de INACAP para ver qué es lo que tenemos. Entonces, evaluación de freno la próxima semana, 27 del 9. Por lo tanto, no tenemos clase el próximo día martes en este horario, ya que va a estar la evaluación de la unidad. Así que se deja el horario de clases para que puedan responder la evaluación. La evaluación queda durante 24 horas disponible en la plataforma, así que la pueden contestar desde el día anterior, ¿cierto? Hasta el mismo día, martes. Aquí tenemos el horario y aparece dirección de suspensión y frenos con la mitad del curso el día jueves a las 21, de 21 a 23, y la otra mitad del curso de las 19 a las 21 el día viernes. Ya, esos 2 días tenemos taller, la mitad del curso el día jueves que le aparece en su horario, y la otra mitad del curso que le aparece solamente el viernes según su horario. Ya por tanto, el que viene el jueves no va el viernes y el que va el viernes no viene el jueves. Ya, así que revisen su horario para que sepan qué día van a taller, y ahí nosotros nos juntamos en el taller número 2 de mecánica y vamos a hacer sistema de freno inicialmente, desarme de componentes y distintos elementos relacionados con el sistema de frenos. Overall, para asistir a taller, el overall que sea, y zapatos de seguridad, que es lo ideal para que no se lesionen. Ya, así que se recomienda y se exige por parte del reglamento zapatos de seguridad. Y eso es lo que tenemos para esta semana. La próxima semana tenemos la evaluación el día martes, ¿cierto? De dirección, suspensión y frenos. Y también tenemos taller el día jueves y el día viernes, ¿ya? Así que seguimos con la misma planificación, pero con la diferencia de que no nos vamos a ver el día martes, ya que va a ser horario de evaluación. Y ahí ustedes pueden responder la evaluación en el mismo horario de clases sin necesidad de conectarse a clases. La materia que entra en la evaluación es todo lo que está disponible en dirección, suspensión y frenos, C1 vespertino. Y la semana pasada habíamos visto disco de freno, entonces ustedes copian ese texto que está ahí, lo pegan en el navegador y se van a la página del libro donde directamente tenemos el sistema de freno. Nosotros hemos visto freno de disco la semana pasada y freno de disco y ahora vamos a ver bomba de freno y vamos a ver sistemas auxiliares de freno, que es lo que entra en la evaluación la próxima semana, y que esta unidad 12 es cortita y que está relacionada directamente con la que habíamos visto anteriormente. Entonces, creamos la carpeta y ahí tenemos las 4 clases correspondientes al sistema de frenos, y así tenemos el material para la evaluación y además tenemos todo el material disponible para poder asistir a taller. Elementos complementarios de freno. 21 del 09 del 2021. Sistema auxiliares del freno. Y el nombre, sistema auxiliares del freno. Sistemas auxiliares
del freno. Ahí sí que sí. Entonces, aquí en nuestras 4 clases completamente cargadas y disponibles en la plataforma para que ustedes la puedan ver, revisar, descargar, bajar, imprimir, fotocopiar, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Así que está toda la materia disponible. Nosotros además estamos trabajando con el Electud y el Electud el día viernes 10 se le envió un correo con la suscripción del Electud y tenemos asignatura de dirección, suspensión y frenos. Dirección, suspensión y frenos vespertino C1. Y aquí le dije una cachazón de material, sistema de freno, servofreno, bomba de freno, latiguillo, líquido de freno, disco de freno, pastilla de freno de disco, freno de tambor, freno de mano, limitador, regulador de presión, sensor de nivel de líquido. Y ha trabajado don Patricio Lago solamente en este módulo, Daniel Troncoso y Cristian Jara han sido los únicos tres, perdón, que han ingresado para poder trabajar con estos elementos del vehículo. Ya es importante que usted trabaje en información, no va evaluado, no tiene nota, no tiene absolutamente nada, solamente materia que ustedes van a aprender. No sé si ahora se escucha, tengo aquí el audio activado, puede ser que usted tenga problemas, don Carlos, porque es el único que ha manifestado que no me escucha, así que puede ser problema del audio suyo, don Carlos. Al parecer es solo usted. Me dice su sistema. Ya, ahí me mencionaba que no le estaba funcionando. Entonces nosotros estamos trabajando con una diapositiva del sistema de frenos y que está privada. Andando la cacha, el PowerPoint delante igual andaba ahí con su dramones. Así que vamos a ver de nuevo la presentación del sistema de frenos. Ahí parece que sí hizo el sistema. Qué bueno, ahí se arregló el problema, don Carlos. Excelente, entonces ahora podemos seguir ya que tenemos todos el sistema funcionando. Entonces habíamos visto varias cosas del sistema de frenos. Habíamos visto los frenos de disco, ¿cierto? El disco desarmado, distintos tipos de disco sólido, disco ventilado, ¿cierto? Disco hiperventilado, disco hipercalentado, un supercalentón que se pegó aquí en el sistema de freno, disco biselado, hiperventilado y biselado, disco de distintas aleaciones, ¿cierto? Disco flotante, biselado, ventilado, biselado, ventilado fijo versus ese que es flotante. Habíamos visto unos videitos, habíamos trabajado con información técnica de un vehículo, ¿cierto? Donde nos entregaban información específica del líquido de freno, que había que mezclarlo, ¿cierto? Que no entrara polvo y que sea de OT3 o de OT4, o según la normativa FMVSS 116. Habíamos visto que los pernos que se usan en los frenos igual tienen una resistencia mecánica específica y ojalá sean pernos muy duros y que tengan una dureza grado 8 o grado 10 según la norma SAE o la norma DIN o la norma ISO. Las tuercas igual tienen un grado de resistencia ahí, vienen con unas marcas eh, laterales para poder hacer identificación de las tuercas que tengan
algún grado de resistencia mecánica superior. Caliper desarmado nuevamente, es un caliper delantero, donde se ve la masa, ¿cierto? Los dos pistoncitos, el disco, el protector del disco es como número 18, ya que es el mismo freno que está acá. Entonces, la imagen que está abajo a la derecha corresponde exactamente al mismo sistema que está desarmado. Entonces, verlo aquí en el vehículo es ver un par de componentes, pero al verlo desarmado, ¿cierto? Tiene una mayor cantidad de componentes y todos tienen una función específica, ¿ya? Habíamos hablado de las láminas que llevan en la parte posterior de la pastilla, ¿cierto? Los torques que llevaban los portacaliper, en este caso hemos visto el freno trasero, que habían dos tipos de discos distintos, disco sólido, disco ventilado, pero tanto el disco sólido como el disco ventilado tenían el freno de mano como un tambor interno. Habíamos visto que las pastillas de freno eran muy similares a las del Embraer, que tenían viruta metálica para poder darle una rigidez mecánica, y existían distintos tipos de pastillas, donde también habíamos hablado de la altura que tenían las pastillas, que es lo que vamos a trabajar en taller, que por ejemplo el fabricante anterior nos decía que la pastilla nueva tenía una altura de 11 milímetros. Esa altura nueva se refiere del borde de acá, ¿cierto? Hasta la superficie metálica, 11 milímetros, ¿ya? Cuando está nueva. Cuando está gastada, lo que recomendaba el fabricante para poder hacer el cambio era que el espacio que estaba ahí era de 1,5 milímetros, ¿ya? Entonces, esa información técnica aparece en los distintos manuales. Muchas veces nosotros no tenemos acceso a los manuales de los vehículos, por lo tanto, tratar de aprender de los manuales que vayamos leyendo, y que todos llegan casi al mismo consenso de 1 o 1,5 milímetros la altura de la pastilla, para poder pensar en un cambio de pastilla de freno, donde habíamos visto igual que teníamos unas pastillas que algunas fueron chilenas, las Ital Brakes, en este caso las GTX Platinum, que aparte de todo el mecanismo de pastilla viene con una superficie de adaptación para que la pastilla no meta boche con un disco nuevo, con un disco recién rectificado, y de esa forma tenga una fase de adaptación mucho más expedita. Teníamos pastillas de freno de moto, donde habíamos visto que habían pastillas tradicionales, ¿cierto? Que pueden ser metálicas, semimetálicas, o también en bicicleta encontramos pastillas de freno orgánicas. En moto, un vehículo no encontramos orgánicas, principalmente por el rápido desgaste que tienen y la baja resistencia a la temperatura. Encontramos semimetálicas, metálicas, y al lado tenemos una Galfer que corresponde a una pastilla de freno sinterizada, que era de mejor calidad, resistencia, pero comía disco como condenado, y normalmente había que cambiar la pastilla de freno conjunto con el disco. Ya por lo tanto, tampoco todas las motos van a venir con ese sistema de pastillas porque son caras, pero sí van a venir en motos caras, en motos de altas prestaciones, y en motos baratas, motos repartidoras, ¿cierto? Motos de trabajo. Encontramos el otro sistema de pastillas de freno que están diseñados para no gastar tanto disco, ser relativamente económica y tener una frenada bastante aceptable en las velocidades tradicionales que se manejan tanto en ciudad como en carretera, versus la pastilla Galfer que está, o la sinterizada, que están diseñadas para trabajar en altas velocidades con un muy mal trato, eh, tienen un mejor comportamiento. Las pastillas tenían distintas medidas. Cuando nosotros vamos a comprar pastillas de freno, las miden, le sacan una fotito, le ponen un pie de metro para poder hacer las mediciones. Hoy día la mayoría de los locales están vendiendo repuestos por WhatsApp, así que podemos ir a comprar distintos repuestos por WhatsApp hoy en día. Gracias a la pandemia, muchos tuvieron que modernizarse para poder seguir atendiendo. ¿Ya? Así que
importante tomar toda la medida de la pastilla para poder asegurarse que la que compraron sea específicamente para el modelo y el vehículo que usted tiene. Dentro de los calipers de freno tenemos dos tipos de caliper de freno o pinza de freno. ¿Ya? Esos calipers de freno son dos, caliper flotante y caliper fijo. Se distinguen muy sencillamente porque el caliper flotante viene con pasadores, dos, y viene con pistones por un solo lado, versus el caliper fijo que viene con pistones por ambos lados. Lo más común, pistón o caliper flotante, ¿cierto? Con pistones por un solo lado. Y lo más extraño, caliper fijo con pistones por ambos lados. Y curiosamente, ahí tenemos una Toyota Hilux que viene con un caliper adelante con 4 pistones. Loco, pero trae 4 pistones, da pedazo de freno que trae esa camioneta adelante y frena bastante bien esa camioneta. Entonces ahí nos encontramos con un caliper fijo en un vehículo no Ferrari, no Lamborghini, ¿cierto? Sino que una camioneta de trabajo, pero lo más común es encontrarse siempre con caliper flotante que tiene pistones por un solo lado. Entonces, el que está bajito a la derecha, el mismo que habíamos visto en especificaciones técnicas, que tenía 2 pistones, y ahí está armado y funcionando ese sistema de caliper. Mientras más pistones tengan los caliper, mucho mejor, mejor se reparte la fuerza de frenado, más pareja se aprieta la pastilla en contra del disco y menor fuerza tiene que hacer el conductor para poder detener el vehículo. Entonces tenemos de 1, 2, 4, 6, 8, 10 pistones de freno en los calibres. Ahí tenemos desarmado el sistema de caliper. No todos traen los pasadores en la parte superior, ¿ya? Acá tenemos el pasador del caliper, que es lo tradicional, pero nos podemos encontrar con algunos vehículos que tienen los pasadores de caliper en la parte inferior, ¿ya? Eh, el mismo perno funciona como pasador de caliper y son tecnologías media extrañas, pero como entramos en el Chevrolet Cavalier, que está en INACAP, eh, algunos Fiat, encontramos este sistema, eh, algunos Lada, Daewoo, Toyota, se encuentran algunos de estos sistemas, Peugeot, algunos Citroën igual, traen este sistema de caliper. La verdad no sé si serán mejores o peores, son poco comunes. Bajo mi punto de vista deberían ser mejor porque no están en contacto directo con la temperatura de frenado, por lo tanto la grasa resiste de mejor forma la temperatura, ¿ya? Así que es importante recalcar eso, pero no prosperó ese sistema. Lo más probable es que donde iba puesto más abajo, eh, al frenar la pastilla tenía mayor movimiento y no frenaban pareja. Entonces tenían desgaste desparejo del disco y la pastilla. Y yo creo que por ahí hizo que este sistema no prosperara. ¿Ya? Pero sí fue montado en varios vehículos, una mantención muy sencilla y buena duración. Venían autos pequeños, no motores muy grandes ni mucho menos, sino que eran autos base. Lo mismo ocurre con los frenos de tambor. El freno de tambor tiene varias ventajas, ¿ya? La principal ventaja del freno de tambor, comparándolo con un freno de disco, es que tiene una mayor superficie de fricción la zapata. Por lo tanto, eh, esa mayor superficie requiere una menor fuerza para poder hacer una acción de frenado y un nivel de ruido inferior gracias a que se ejerce una menor presión y no se requieren materiales tan duros como el freno de disco. Por lo tanto, las balatas son blanditas para que
no metan boche y además no gasten tanto el tambor. En autos, camiones, completamente distinto. En autos, los tambores tienen zapata blandita y poco desgaste del tambor. En camiones, ahí tenemos zapata realmente dura, la palata durísima, y tenemos gran desgaste de los tambores, ¿ya? Pero en auto, todo normal. La composición del tambor es relativamente sencilla. Trae las zapatas de freno, que es la parte metálica, donde se adhiere la balata en la parte superior, que es la superficie de fricción, el tambor, el cilindro de freno o el bombín, y en muchos casos un sistema de regulación automática de frenos. Ah, oh, ah, oh, aquí. Eh, Ahí está el sistema de freno desarmado, o sea, desarmado, armado, cortado seccionalmente, donde tenemos con moradito el regulador automático en caso de que lo traiga, el tambor, que es la parte visible por fuera, los forros, ¿cierto? O las palatas, que es la superficie de fricción, y las zapatas, que es la parte metálica. Y todo eso es accionado por un bombín hidráulico, que al pisar el pedal de freno, ese bombín se expande. Ahí está ya más de verdad, ¿cierto? Y especifican un par de componentes más, como el número 4, por ejemplo, que son los dispositivos de retención lateral de las mordazas. Los clavos con los resortes que sujetan la zapata en contra del número, no tiene número, el plato, la parte posterior. Aparece el número 7, que son los muelles para mantener las zapatas cerradas. Aparece el número 4, que es el clavo que sostiene el resorte que toma las zapatas. El 6, que es el cilindro hidráulico. Y el 5, que lo pusieron como un soporte de articulación o un regulador. ¿Ya? Hay muchos reguladores que vienen en la parte de abajo, que son amorosos de regular. Y otros reguladores que hay que desarmar los frenos para poder hacer regulación. Importante hacer mención también a que tenemos dos tipos de mecanismos para poder unir la balata a la zapata. Ya existe un método que es a través de un remache de cobre, que se usa mucho en camiones porque soporta mayor carga, y un mecanismo que es pegado. El más común en los vehículos es que va pegado, una pintura, o sea, la pintura, un adhesivo que se vulcaniza. Entonces se coloca dentro de un horno y ese sistema se adhiere. El cilindro de freno por dentro trae dos pistoncitos, ¿ya? Y cuando nosotros frenamos, entra el líquido de freno por acá, empuja ambos muelles hacia el exterior, ¿cierto? Ambos muelles, ambos pistones hacia el exterior, y el muelle los mantiene en posición de retorno para que se vayan cerrando después de realizar la frenada. Para poder retener el líquido y que no se salga el líquido, este sistema viene con un retén por cada pistoncito, ¿cierto? Ahí está el retén. Y además vienen con un fuelle guardapolvo para que no se ensucie. Entonces muchas veces cuando falla este sistema, eh, dicen, no, cambiar la gomita. Entonces cambian la gomita, sacan esa gomita, las compran, 2 lucas, 3 lucas, 4 lucas. Compran la gomita, las colocan, le pegan una pasadita de lija acá dentro del cilindro y debería quedar bueno. No, no queda bueno. Ya, por varios motivos. Si se gastó la gomita, ya, el retén,
Eso es porque esta pieza, el pistoncito, avanza y retrocede. Entonces, cada vez que usted frena, se mueve, cada vez que usted suelta el freno, vuelve. Entonces, vamos a tener ese movimiento repetitivo durante 80.000 kilómetros, 100.000 kilómetros, 10 años de uso, 5 años de uso, 5 años produciendo ese movimiento repetitivo, que es lo que va a generar de que el sistema aquí esté desgastado, es de aluminio. Entonces, se desgasta, por lo tanto el cilindro que debería ser recto va a tener desgaste. Entonces el mecánico dice, no, pero pásale lija aquí de forma circular para que el sistema quede selladito. Perfecto, lo lijaste. Técnicamente eso se llama bruñir. Entonces bruñimos el cilindro por el interior, colocamos la goma nueva. Esta gomita nueva, para funcionar, aquí vamos a borrar todo eso, tiene una forma de cuña. Entonces, aquí ingresa, llega hasta acá y viene un labio. Entonces, la presión hidráulica cuando usted frena pasa por entre medio del pistón, se mete aquí entre medio y esa presión hidráulica lo que va a hacer es inflar el retén para que el retén ahora haga un sello en función de la presión. Por lo tanto, esta pieza aquí está gastada. Entonces cuando usted frene, ahora se va a inflar más de lo normal y puede presentar fugas. ¿Ya? Por lo tanto, yo no recomiendo reparar el cilindro de freno porque ya está dañado mecánicamente el cilindro. Pero es que estoy restaurando un auto del año 50 y fracción y no existe el bendito cilindro, estoy reparando un vehículo retornado y no existe el cilindro. Muy bien, estamos con el agua hasta el cogote. Entonces, ahí hay una solución efectiva que se podría realizar, ¿ya? Y esa solución efectiva es un tornero. Vayan donde venden freno, compren el kit de reparación, que vienen la comita, vienen los fuelles y los retenes. Y el maestro tornero, depende de qué tan caperuso sea, le va a pegar aquí una pasada con un escariador, le va a poner una camisa de cobre o de bronce o de latón, le va a hacer el hoyito que tiene aquí, le va a hacer el hoyito que tiene acá, los va a fijar por diferencia de temperatura, los va a rectificar al diámetro correcto del pistoncito y ya usted encamisó el cilindro de freno. Muy buen trabajo, lo felicito, tiene un tornero que hace trabajos de calidad y le cobró 30 lucas. Oye, pero 30 lucas, si un Toyota Yaris, estas cuestiones valen 12 lucas, de un Corsa valen como 15.000 pesos, más o menos 10.000 pesos. Claro, tú me estás hablando que va a reparar un auto que no pilla repuesto. Por eso este mecanismo, cuando nosotros hacemos esa reparación, si vamos a hacer la reparación, hagamos la reparación cara y mandemos a encamisar. Pero es cara, me sale mucho más vuelta comprar un cilindro de freno nuevo, es mucho más rápido, lo tengo para cambiarlo al tiro. Y el mismo cliente, ya para no ir a mandarme la fila a comprar repuestos, le digo al cliente, oiga, vaya a tal lado y cómprese los cilindros de freno, cómprese las balatas y cambiamos todo nuevo, ¿no? Balata, tambor, total, son baratos para este auto y hacemos un cambio por todo nuevo. Pero si usted está restaurando, ahí pensamos en mandar a encamisar este sistema o mandar a encamisar inclusive la misma bomba Embraer. ¿Ya? Así que sí, se puede, pero tiene un costo mayor que de un vehículo promedio en el precio de repuesto. Pero volvemos a lo mismo, estamos reparando un vehículo que no tiene repuesto disponible o que el repuesto está de importación y que tienes que esperar 30 días, está sonado, tenéis que arreglarlo de alguna forma y eso es encamisándolo. Quedan bastante buenos. Y aquí nosotros tenemos un mecanismo de frenado que es distinto.
El mecanismo de frenado, ya no está la imagen. El mecanismo de frenado, nosotros tenemos zapatas primarias y zapatas secundarias. Estoy en clases. Ya no está la imagen, me falta ahí la imagen. Tenemos una zapata primaria y una zapata secundaria de frenado. Entonces estas zapatas eh, no activan a la misma altura. Trabajan según el giro de la rueda, ¿cierto? Activa una con más fuerza que la otra para que se adhiera y la otra se tranque en la parte de abajo. Entonces una se aprieta en contra del tambor y la otra se acuña en contra del tambor. Por eso requieren menos fuerza de frenado, porque al ir girando el tambor se hace una contrafuerza en función de la posición del cilindro de freno. Entonces, si se fijan, acá no están a la misma altura las zapatas ambas. Entonces, al frenar, ¿cierto? El vehículo va girando hacia allá. Esta se aprieta en contra del tambor y esta se va a levantar de la parte posterior y va a hacer un efecto de cuña para poder hacer la acción mecánica de frenado. Pero toda esa acción de frenado va a generar temperatura. Esa temperatura se llama fading. Es un fenómeno eh, que los frenos por temperatura dejan de frenar. ¿Ya? Mientras más se calientan los frenos, y curiosamente la acción de frenado termodinámicamente es transformar energía cinética en calórica, genera temperatura y esa temperatura hace de que los frenos pierdan eficiencia, tanto el tambor como el disco. El tambor tiene mayor superficie de fricción, mayor superficie de fricción. Por lo tanto, tiene mayor temperatura, mayor fricción, mayor temperatura. Por lo tanto, el tambor siempre se calienta más que el disco, porque el disco, las pastillas son más chiquititas, pero el disco tiene mejor disipación térmica. Por lo tanto, es más eficiente el disco de freno, es más efectivo el tambor de freno. El tambor de freno no disipa muy bien la temperatura y pierde todo lo mágico que tiene. El disco de freno no frena muy bien, pero disipa muy bien la temperatura. Entonces, uno es eficiente y el otro es efectivo. Y de ahí sacaron un tambor de freno ventilado. Entonces, este tamborcito de freno le pusieron unas aletas de aluminio para poder disipar temperatura, que la podemos ver en algunas camionetas, de las que se ven rápidamente, la Dodge Dakota, por ejemplo. Viene con este sistema y auto del 97 más o menos, y auto un poco más antiguo. Recuerdo haber visto Citroën Santia, algún Sara, por ahí con tambor ventilado, otros con tambor de aluminio también para poder disipar mejor la temperatura. En cambio, el disco es más sencillo de poder hacer una ventilación. El freno, para poder tener una buena eficiencia, tenemos que tener el bombín de freno, que es lo que ya le expliqué cómo funcionaba con el muelle en su interior. Entonces, al realizar la presión de frenado, expande ambas zapatas en el interior. Trabaja con líquido de freno, igual se calienta el pobrecito, igual hay que cambiar el líquido de freno, igual hay que sangrarlo, porque el freno de tambor es muy efectivo, genera mucha temperatura, pero no es muy eficiente, no la disipa muy bien. Entonces, se calienta harto el mecanismo de freno de tambor y requiere que se purgue o se cambie el líquido de freno de buena forma. Las camionetas normalmente traen un reglaje manual del freno hasta el día de hoy. Los camiones vienen con reglaje manual, algunos de ellos, la famosa chicharra, con las que regulan
el freno normalmente de tambor. Recuerden que los discos son autorregulables y los tambores tienen que llevar un mecanismo de regulación. Algunos son con regulación mecánica y que muchas veces piensan que el sistema de regulación mecánico es el que va acoplado al freno de mano, que es ese. Entonces voy a regular el freno trasero y regulan acá. No. Esto regula solamente la extensión de las pastillas, de las piolas, perdón. Entonces las piolas se estiraron, se regula desde ahí. El freno se regula siempre desde el regulador de freno, que puede ser mecánico o que puede ser automático. Sí, profe, pero es que el freno de mano está largo. Claro, porque el freno de mano acciona, ¿cierto? Aquí está la palanca del freno de mano. El freno de mano acciona mecánicamente la zapata en contra del tambor. Por lo tanto, si aquí esto está desgastado, lógicamente va a requerir que tiremos más la piola para que haga contacto. Por lo tanto, si el freno de mano está largo, es un indicativo de desgaste de la balata de freno. Como la balata se desgastó, tenía regulador automático y no se reguló, o no tenía regulador automático y hay que regularlo mecánicamente, no es problema del freno de mano. Pero el freno de mano es el que queda largo, tú tomas el freno de mano y queda apuntando para arriba, no es problema del freno de mano, ¿ya? Así que no se regula desde acá abajo. Se regula desde acá. Hay algunos vehículos no tan amorosos que vienen con un taponcito de goma por acá al lado. Ustedes sacan un taponcito de goma y le meten un paletita y lo pueden regular. Hay otros que por el hoyito del perno de la rueda lo pueden regular. Hay otros que viene un taponcito de goma metido por acá abajo y un espacio chiquitito que tenéis que meter la manito y un destornillador cortito porque tenéis la masa en la parte posterior. En fin, hay que regularlo manualmente. Puede ser que tenga regulación automática. El regulador automático, cada vez que usted frena, ¿cierto? Este mecanismo que viene acá hace un clic. Entonces usted frena, trata de empujarlo hacia arriba, no da, suelta el freno y este sistema trata de bajar. Hasta que ya se desgastó lo suficiente para que enganche en el otro dientecito y vuelva a ajustar la distancia de las balatas en contra del tambor. Sí, profe, que el mío tenía regulador automático y aún así no reguló. Maravilloso. El regulador automático es ese. El regulador automático, ¿cierto? Este mecanismo que se ve acá es el que hace que esta ruedita vaya separándose para poder tener más juntas las zapatas, ¿cierto? En contra del tambor. El problema es que como nunca le hace mantención al vehículo, el hilo que está acá abajo está lleno de suciedad, está lleno de óxido. Entonces ya no gira. Entonces cuando un regulador automático dejó de regular, es porque hay que hacer mantención de freno. Entonces no es solamente, lo voy a regular, le metí el paletita y así. No. Si es con regulador automático, tú desarmas el sistema de freno, lo lavas completamente y se vuelve a armar. Pero hay que lubricar el hilo y como está medio charrito, nuevamente le pasamos por el chascón para que esa ruedita corra libremente y no se vaya a quedar pegada de nuevo. Así que lo lubricamos con una grasita de alta temperatura para que no se vaya a pegar nuevamente. Ya, por lo tanto, es una falta de mantención que hizo que el regulador automático no trabajara. Entonces los ingenieros dijeron, bueno, entonces ese hilo desgraciado que se pega, hagamos un sistema que sea mucho más preciso, que es un sector dentado, una media luna, y esa media luna cada vez que usted va frenando, este resortito que está acá, hace que se vaya accionando esta cuña. Entonces, cada vez que frena, la cuña se separa y tiende a ir hacia arriba. Entonces, esta cuña va enganchando los distintos dientecitos acá con esta
pieza dentada. Entonces llega al espacio suficiente y se corre un dientecito y los mantiene mucho más juntos. Normalmente esto lo sacaron los japoneses, Suzuki, podemos ver este mecanismo, Daihatsu, algunos Toyota, vienen con este mecanismo y la mayoría de lo que se ve en el mercado es el regulador automático de este tipo, que se ve en muchos vehículos y el que vamos a ver nosotros en el Citroën Sara Picasso en INECAP. Tienen lado, tienen posición correcta para colocar la ruedita dentada, que muchas veces la colocan de forma errónea. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver presencialmente en INACAP. Y el freno de mano es el mecanismo que acciona mecánicamente el freno, normalmente el trasero. Hay autos que accionan el freno delantero. Mire la cuestión fome. Adivinen quién. Citroën. Entonces Citroën acciona el freno delantero. Precisamente el Citroën C5 que tenemos en INACAP, el freno de mano acciona la rueda delantera. Mire la cuestión loca. Entonces yo nunca puedo decir que todos los autos de freno de mano accionan atrás. No. Lo que sí puedo decir es que el freno de mano acciona mecánicamente, no de forma hidráulica, el sistema de freno del vehículo. ¿Por qué? Porque puede ser también utilizado como freno de emergencia. Entonces se acabó el líquido de freno, se rompió una cañería, se reventó el cilindro de freno y nosotros mecánicamente podemos accionar el freno de mano para poder tratar de detener el vehículo. Entonces, como yo explicaba, mecánicamente tiramos esa piola y esta palanca hace de que el freno quede accionado. Se acciona mediante una palanca, la palanca del freno de mano, que viene con un trinquete, que hace cuando lo tiramos. Ese trinquete viene calibrado y existe una medición científica para poder determinar si es que está en buen estado o no. Técnicamente debería comenzar a frenar el vehículo cuando hace 3 clics. Cuando llegamos por aquí al quinto clic, desde que empezamos a levantar la palanca, el vehículo debería estar frenado. Pero es muy subjetivo. Entonces el fabricante dijo, tú deberías tirarlo en normalmente 5 kilogramos, fuerza, y ahí el vehículo debería estar completamente detenido. Entre 1 y 3 kilogramos debería estar la fuerza ideal de frenado del vehículo y 5 kilogramos frenado completo. Y algunos frenos de mano que tenéis que tirarlo firme para arriba, entonces el fabricante determinó eso. Y eso es lo que yo puedo regular después de haber regulado el regulador del freno en el tambor. Ahí yo recién después de regular eso, voy a regular el freno de mano adentro de la cabina o abajo del vehículo. Hay camionetas que traen este mecanismo por debajo. Sale una sola piola del freno y en la parte de abajo del vehículo se hace la división de la piola y tienen algunos una regulación, una tuerquita que va por aquí en cada lado y podemos hacer una regulación individual o en este caso una regulación doble que vendría normalmente metido acá una tuerca con hilo. Algunos son independientes y otros, como en este caso, pueden ser dobles. Normalmente entonces, de 3 a 5 clics es el máximo que el freno de mano debería estar operativo. El problema es que eso ya pasó de moda. Entonces, el freno de mano, accionándolo mecánicamente, el auto quedó bajado, quedó en subida, entonces yo lo tiré firme para arriba para que no lo pueda moverse el vehículo. Y resulta que lo ocupó mi señora y no tenía la fuerza suficiente para sacar el freno de mano, porque lo dejé tirado firme para arriba. Entonces no voy a comparar la fuerza mía con la fuerza de mi señora y
el freno de mano eléctrico ayudó a todo eso. Entonces, hicieron dos tipos de freno de mano eléctrico. Uno que ocupaba el mismo mecanismo que ya existía en el vehículo. Entonces, en vez de sacar, bueno, sacaron eso, lo eliminaron, chau, y pusieron aquí un motorcito que enrollaba ese cable y accionaba las piolas directamente desde el mismo espacio que había en el freno de mano de palanca, y no había que hacer ninguna modificación. Por lo tanto eran las mismas piolas que estaban diseñadas, no había que inventar absolutamente nada, más que colocar un motorcito que enrollara este cable, ¡pum!, y lo tensara eléctricamente con un control de torque. Listo. Entonces ocupamos el mismo sistema, pero automatizado. Pero fueron un poquito más allá y dijeron, oye, pero si mi freno de mano yo lo mantengo accionado directamente sobre el pistón del freno trasero del disco, así que le colocaron ahora el freno de mano en el pistón del caliper, accionado ahora también eléctricamente. Los dos son muy buenos, prefiero este, que es ese. ¿Por qué? Porque para cambiar las pastillas de freno en este sistema es un cacho. Porque el pistón tiene un hilo por dentro. Entonces, cuando tú quieres comprimir el pistón de ese caliper, cuando viene el freno de mano en el caliper, tienes que apretar el pistón y tienes que girarlo. Y tienes que tener herramientas especiales versus cualquier otro caliper que con un mismo desatornillador y la pastilla vieja tú empujáis los pistones hacia atrás, tanto el delantero como el trasero, y cambias las pastillas de freno como si nada. En cambio, con este sistema eléctrico, no. Y hay algunos vehículos que el freno es, ahí no se ve, ahí sí se ve, es automático. Por lo tanto, apenas tú apagas el vehículo, se acciona el freno a mano. Y tenés que cambiar las pastillas de freno con el motor andando. Porque apenas apaga el vehículo, se activa el freno a mano. O te metes con un escáner para poder anular el sistema de freno y poder hacer el cambio de pastillas de freno a través de un escáner, o hacer el cambio de pastillas de freno con el motor andando. No es tan amoroso, ¿eh? No hay duendecito adentro haciendo trabajar este sistema. El freno mano eléctrico viene normalmente comandado, viene en vehículos con algún sistema de multiplexaje para tener ciertas condicionantes. No se conecta siempre el freno de mano, ya se conecta bajo ciertos parámetros. Por ejemplo, cuando el vehículo se apaga, se activa solito el freno de mano. Ya tenemos un sistema de comunicación entre distintos módulos. El freno de mano eléctrico en muchos vehículos viene con un sistema que se llama Hold. Aquí, Hold. Entonces, la función Hold, el vehículo para en una subida y para que no se le vaya para atrás, detecta la inclinación del vehículo y acciona el freno de mano, cosa que no se le vaya para atrás el vehículo, te mete primera, empieza a soltar el embrague, toca el acelerador y al soltar el embrague y tocar el acelerador se desactiva el freno de mano para que no se le vaya el auto para atrás. Si es automático, al tocar el acelerador desactiva el freno de mano. Entonces usted para en una subida, suelta el acelerador, el freno y el auto no se va ni para atrás ni para adelante. ¿Ya? Toca el acelerador y desconecta el freno de mano. Maravilloso. Se evitan problemas de que el vehículo se vaya a ir hacia atrás. Retiene el vehículo en bajada, retiene el vehículo cuando está en modo off-road. Algunos vehículos permite que el vehículo descienda con una velocidad controlada y también puede trabajar comunicado con el calculador del ABS. Por tanto, puede hacer una frenada mecánica o puede también hacer una frenada hidráulica. Y vienen, cuando viene el motorcito conectado directamente sobre el caliper, viene una polea, motor eléctrico, una polea, y esa polea trabaja con un hilo. Curiosamente, aquí se ve parte de ese tornillo sin fin. Entonces, el tornillo sin fin es el que aprieta el pistón del caliper en contra de la pastilla aprieta en el disco.
Hay una diferencia en la aplicación de este sistema de freno. Cuando usted activa el freno de mano, el que es con este motorcito que acciona las piolas, se demora 2 o 3 segundos en activar si se escucha el motorcito y pega la tensión y ahí queda. Versus este mecanismo que es silencioso, no te dan ni cuenta que se activa o se desactiva el freno de mano. Porque un movimiento cortísimo, el motorcito eléctrico arriba, como viene con polea, dará 3 vueltas, 4 vueltas el motorcito y retiene el vehículo desde el caliper. Versus el otro que tiene que enrollar el cable completo y si el cable se fue estirando, va a seguir enrollando más el cable, por lo tanto, trabaja 10 veces más. Pero me permite cambiar mucho más fácil las pastillas de freno, así que me quedo con el mecanismo que acciona la piola y no con el que acciona directamente el pistón del caliper. Depende porque puede que yo tenga la herramienta precisa para poder hacer las mantenciones. Líquido de freno, importantísimo, tiene que tener una temperatura de ebullición cercana a los 250 grados. Están hechos en base a poliglicol principalmente, aceite minerales, ¿ya? Y deben resistir muy bien la temperatura, no deben absorber con facilidad la humedad, tener propiedades anticorrosivas que no dañen las gomas, presentar gran estabilidad química debido a las elevadas presiones y temperaturas con las que trabaja y responder a normas europeas y la norma SAE, ya que son la SAE J1703, 1704 o la FMVSS o la DOT3, DOT4. Depende del líquido de freno, el fabricante y todo, se cambian entre 30 y 60 mil kilómetros o como máximo cada 2 años. Entonces aquí tenemos un líquido de freno muy especial que se llama Brake Fluid Racing de Liquimoli, que este es un líquido de freno para vehículos de carrera. Cumple la norma FMVSS 116 de OT4, la norma ISO, clase 4, la SAE J1703 y la SAE J1704. Temperatura de ebullición, buenísimo, 320 grados, una temperatura de ebullición altísima, porque aquí están hablando de temperatura de 250 grados, ¿ya? 320 grados, una cuestión pero brutal, pero pide cambiarlo como máximo a los 12 meses cuando se usa en carretera. Aunque el fabricante diga que dura 3 años, si tú colocas este líquido de freno, se cambia cada 12 meses. Entonces puede que tú te hayas comprado un Bugatti Veyron Chiron, te sobraba la plata, y el problema no es comprarse el auto, el problema es mantenerlo. Porque aunque no use el auto cada 12 meses, el manual de mantenciones te dice que tienes que cambiar el líquido de freno sí o sí cada 12 meses, aunque ande 50 kilómetros. El líquido de freno se cambia cada 12 meses. El problema no es comprarse el auto, el problema es mantenerlo. Hacer los cambios de aceite, los cambios de líquido refrigerante, líquido de freno. Algunos te piden cambiar hasta la cañería de gasolina después de cierta cantidad de tiempo. Entonces, por eso es importante tener claro cuál es la mantención del vehículo. Y tenemos al tío agregándole líquido de freno a los depósitos. Recuerden que cuando abrimos el depósito no debe caer suciedad, debe estar limpiecito para que este sistema funcione preciso. Las cañerías de freno normalmente son de acero con bajo porcentaje de carbono y van sujetas al chasis mediante abrazadera y son rígidas, pero en los muñones, en la suspensión, tenemos que tener cañerías que sean flexibles. Entonces son fabricadas por caucho, protegidos con textil o con metal, y que son de gran flexibilidad, resisten presión entre 150 y 200 bares, y por seguridad llegan hasta 300 bares de presión, 4500 psi de presión, cuando nosotros normalmente en el sistema de freno tenemos 100 bares de presión ejerciendo 30 kilogramos fuerza sobre el pedal de freno con el motor andando a 500 milímetros de mercurio de vacío. Esa es la información técnica que hemos leído anteriormente. Entonces, las cañerías soportan una gran presión siempre y cuando no estén así.
Porque si nosotros nos acordamos, aquí están las cañerías, ¿cierto? Metálicas, rígidas, fijadas al chasis del vehículo, o la carrocería. Nosotros nos acordamos del principio de Pascal. Entonces, el tío Pascal dijo que la presión se reparte con igual magnitud en todas direcciones. Lo ideal es que el fluido siempre avance hacia adelante y empuje el pistoncito contra la pastilla y produzca la acción de frenado. Pero como el fluido es tan desordenado, el desgraciado va a avanzar en todas direcciones. Por lo tanto, cuando avance en todas direcciones, este flexible de freno, como está agrietado, aquí dijimos que tenían una malla metálica o una malla de textil. Si es malla metálica, o se oxidó. Si es malla de textil, o se puede haber podrido. Por lo tanto, cada vez que te frene con este flexible que está así, va a absorber parte de la presión, porque Pascal dijo que la presión se distribuye en todas direcciones. Por lo tanto, cada vez que te frene, ese flexible freno va a engordar. Porque está quemado. Por lo tanto, yo veo ese flexible de freno y lo primero que digo al cliente, cámbielo. No quiero, cámbielo. Oye, ¿sabes que tengo una moto? Los frenos, pero malo. Puta, la moto rica, frena, pero horrible. ¿Qué puedo hacer para los frenos? Cámbiale el flexible de goma, ¿cierto? Flexible de goma. Cámbialo por un flexible metálico. Entonces, el flexible metálico, que no es como la cañería de gas, se parecen un poquito a los flexibles de gas de la casa o los que vienen para la cañería de lavaplatos. Algo parecido a eso. Al ser metálico, tiene una resistencia mucho mayor que las de goma. Por lo tanto, el tejido metálico hace de que ese sistema no se expanda. Por lo tanto, toda la presión que se genera en la bomba de freno llega directamente al pistón. Técnicamente, con un flexible de freno de buena calidad, eh, mejoran la eficiencia de frenado entre un 30 y un 40% aproximadamente. Solamente al cambiar el flexible de la bomba, en una moto, por ejemplo, de la bomba de freno al caliper, mejoran un 30% de la eficiencia de frenado sin haber cambiado o haber adulterado nada en la moto más que haber puesto un flexible de goma. Y lo más bonito, o sea, de pasar de goma al metálico. Y lo más bonito es que lo pueden tunear, lo pueden comprar en distintos colores. Pueden prender la luz por el tiro. Ya, ahí sí. Y en el auto también pueden hacer exactamente lo mismo. Si los frenos del auto no son tan buenos, pueden comprar los flexibles metálicos, ojalá no en AliExpress, porque no son de buena calidad. Cómprense algunos que sean certificados, alguna norma ISO, alguna norma SAE, una FMVSS, que le vaya a asegurar de que el flexible va a trabajar de buena forma. Y si se fijan, este flexible, y muchas veces también este flexible trae este alambrito piñufla que tiene ahí. Ese alambrito piñufla es un disipador de temperatura, protector mecánico, para que la rueda no lo vaya a rozar, ¿cierto? Y si lo roza no tenga tanto desgaste, pero es un disipador térmico. Cuando se calienta el líquido de freno, avanza también la temperatura por el flexible y lo toma ese metal y funciona como un radiador, ¿ya? Así que también es importante ese resortito piñufla que traen los flexibles de freno para poder ayudar a disipar temperatura. Para poder unir el sistema de freno, existen unos raccords que son las uniones y tienen que resistir mucha presión, por lo tanto van con un sistema de apriete importante, normalmente van con tramaperno o con teflón líquido para evitar de que presenten fuga por las uniones. Entonces, para evitar dañar todos estos sistemas que van a presión, van con mucha fuerza o llevan años pegados, fíjense la cantidad de mugre que tiene puesto aquí, llevan tantos años que se pegan y lo ideal siempre es sacarlo aquí como lo está haciendo el amiguito con una llave niplera. Una llave punta corona va a tomar la tuerca desde esa cara y desde la cara al lado acá, nada más. En cambio la llave niplera tiene mayor superficie de contacto. Una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras y la puntita de dos caras más. O sea, está tomando como cuatro caras y un cuarto. Entonces la posibilidad de rodar algún acople de freno o de dirección o algún acople hidráulico con llave niplera es menor.
Pero si ya le metieron la punta corona y se le rodó, encamínense a todos los dioses y ojalá la llave niplera lo pueda soltar si es que ya está dañado. Eso está el caimán, profe. Y ahí miremos ya después Caimán, la llave Stilson igual para tratar de soltar y ahí queda la escoba. Ahí sí que ya cuando el maestro trae el Caimán es porque quedó la escoba y hay que reemplazar alguna pieza. Aprieta firme el Caimán, los Caimanes, los Vice Grip, esos son buenísimos, tienen buenos dientes y comen metal, pero como condenados. Comen más que la conciencia. El circuito de freno actualmente está diseñado en X. ¿Ya? Eso quiere decir que desde la bomba de freno tenemos 4 salidas. La bomba de freno actualmente es una bomba tipo tándem que viene con 2 pistones de freno. Es esa. Entonces tiene 4 salidas. La bomba de freno tipo tándem de doble pistón tiene 2 pistones, como dice su nombre. Entonces acá tenemos un pistoncito y acá tenemos otro pistoncito. Entonces cuando mecánicamente yo freno, empujo con un vástago metálico el primer pistón va a generar una presión hidráulica, como dijo Pascal, se reparte en todas direcciones. Esa misma presión hidráulica va a empujar el segundo pistón con la misma magnitud para que las 4 ruedas frenen siempre con la misma fuerza. Entonces, si por ABC motivo se rompe alguno de los 2 pistoncitos, puede quedar o con freno trasero o con freno delantero. Entonces, por seguridad, no me conviene ninguna de las dos. Me quedo con puro freno delantero. Al frenar, se va a arrancar la rueda y voy a quedar sin dirección. Al quedarme solamente con freno trasero, va a correrse la cola del vehículo rápidamente. Entonces, los ingenieros dijeron, bueno, pongamos cruzadas las cañerías de freno. Entonces, ahora frena la rueda delantera izquierda en conjunto con la trasera derecha. Entonces, así el vehículo frena siempre más parejo, mucho más equilibrado. Bueno, ¿y qué quiere decir todo esto? Es que como el sistema de freno va en X, yo tengo que sangrar en X. Por lo tanto, normalmente sangro la rueda delantera de izquierda primero, trasera derecha. Perfecto, sangramos un circuito y después sangramos la delantera derecha y terminamos con la trasera izquierda. Y sangramos el circuito amarillo. Entonces siempre se sangran cruzados, ¿ya? Nunca el eje trasero primero, después el delantero, porque voy a estar sangrando de un lado primero y no voy a estar generando la misma presión dentro de la bomba tipo tándem. Entonces, como un pistón empuja al otro, si tenemos diferencia de presión en uno y en el otro no, vamos a generar una caída de presión. Por eso se sangra un circuito primero y después el segundo. Siempre entonces tienen que sangrar cruzados los vehículos desde el año 95 para adelante. Hay autos antiguos que venían con una sola bomba de freno. O sea, una bomba de freno que venía con una sola cañería y de una sola cañería salía un repartidor y del repartidor salían para las 2 ruedas delanteras y salía una tercera cañería hacia el sistema de freno trasero y el sistema de freno trasero entraba el líquido a una bomba de freno, a un cilindro de freno y pasaba por dentro del mismo cilindro de freno al otro cilindro de freno. Como por ejemplo el Daihatsu Feroza viene con ese mecanismo, el Daihatsu Rocky viene con ese mecanismo, bueno, Toyota Hilux con eje rígido, viene con ese mecanismo de freno. Auto, no recuerdo algún vehículo que haya venido con ese sistema. Y auto hasta el 97 como máximo. Ya, y de ahí pasamos nosotros a la bomba de freno doble pistón. La bomba de freno doble pistón o tipo tándem, el depósito también tiene un separador para que el líquido de freno se pueda asegurar. Se rompió aquí, botó todo el líquido de freno,
pero aquí te quedó también un cierto nivel de líquido de freno. Por lo tanto, prácticamente tenemos dos sistemas independientes de freno trabajando a la misma presión. Y esa es la bomba que tenemos nosotros actualmente, que es la de doble cuerpo o la de tándem, que es la que vienen todos los vehículos. Y lo mismo, venden la gomita para repararla, no, cámbiala nomás porque ya está gastado con el movimiento del freno, así que si tiene fuga esta bomba, reemplácenla. Existen distintas herramientas, una muy sencilla y básica, buena, es una herramienta para poder apretar los pistones del caliper. Cada vez que usted frena, los pistones van a quedar más afuera. Cuando cambiamos las pastillas viejas, el pistón está muy asomado y yo debería empujarlo hacia atrás. Entonces, para empujarlo hacia atrás, uso la misma pastilla vieja y le meto esa herramienta y aprieto el pistoncito para atrás. O simplemente algunos le hacen un poquito de fuerza con el desatornillador y la pastilla vieja antes de sacarlo. Hay otros que usan un caimán, herramientas de carpintería, los sargentos, ¿cierto? Son buenos igual para poder apretar estos mecanismos. Existen, bueno, agarraste una pastilla de freno vieja, le hiciste hilo, le pasaste un perno por dentro y te hiciste una herramienta artesanal. Bienvenido sea cualquier elemento que me permita comprimir el pistón. Para poder desarmar los frenos, igual existen herramientas específicas. Todos estos desatornilladores de color azul son para poder sacar el clavo del tambor. Vamos a ver el tambor. Oh, uy, va a ser esta materia. Para poder sacar ese mecanismo que está ahí, hay algunos que son un cacho. Y... ¿dónde estás? Ese, para poder sacar ese sistema, entonces, esos desatornilladores lo cargan y lo giran. Lo mismo que hago con un alicate. O con un caimán. Entonces, esta es la herramienta específica y algunos de estos resortes igual son un cacho para poder sacarlo. Entonces, normalmente con un paletita lo empujamos para afuera, pum, y salen. Pero después para poder colocarlo, eh, cuesta achuntarle, que lo agarramos con un desatornillador de cruz y tratamos de hacerle palanca para que se estire y alcance a agarrar. Entonces, hay una herramienta específica para eso que es un alicate para resortes de freno, que es este que está acá arriba. Entonces se agarra el resorte con esa vueltecita que tiene acá y se tensa el muelle y se coloca fácilmente. Ese alicate creo que el mejor regalo que le pueden hacer a un mecánico. Ah, pero yo no tengo plata, soy un taller pobre, así que yo le puedo mostrar en acá un alicate que yo fabriqué. Bueno, agarré un alicate, le hice un hoyo para poder hacer el mismo trabajo de forma sencilla con un alicate modificado en el mismo taller, que me costó 0 pesos modificarlo. ¿Ya? Y tenemos un alicate que lo uso para el sistema de freno. Como les decía, hay pistones de caliper que para poder comprimirlo hay que comprimirlo y atornillarlos. Entonces, esos son los que requiero esta herramienta específica que cumplen esa función de apretar y atornillar. Entonces hay que tener un conjunto de adaptadores para cada tipo de pistón de caliper que podría existir, que sea justo el auto que vaya a trabajar, no es ninguno de estos. Para que no bote líquido de freno, una vez que yo suelto el caliper de freno, por ejemplo, lo voy a mandar a reparar, yo debo evitar de que se vacíe la línea de líquido de freno. Entonces, para evitar que se vacíe la línea de líquido de freno, yo aprieto las cañerías a lo flexible con un alicate de plástico. Entonces, ese alicate de plástico va a evitar de que se caiga el líquido de freno y se vaya a descargar el módulo del ABS, que podría generar algún problema. Para cambiar el líquido de freno existen varias herramientas. Esta es muy buena porque trabaja con aire. Entonces, esta herramienta se le enchufa airecito por acá abajo, se conecta esta pieza en el sangrador o en el purgador en cada uno de los calipers en forma cruzada, se aprieta el gatillo y empieza a succionar el líquido. Abro con la llave niplera el sangrador
como tiene una manguerita transparente, trato de hacer un cuello de cisne, ¿cierto? Una U con la manguera para que se acumule el líquido. Y veo que empieza a salir líquido sucio. Sale ahí su báltica, su dorada, su malta. Y ya cuando empieza a salir la cervecita cristal o la corona ahí de color clarito, significa que ya está saliendo el líquido de freno limpio y ella cambia el líquido de freno. Maravilloso porque trabajo solo. Uy, sí, pero es que yo trabajo a domicilio y no tengo compresor en la casa del cliente. Y el cliente tiene un departamento y no tiene ni siquiera luz en el estacionamiento el viejo. Entonces, hay una de estas que es sin aire y que hay que bombear la palanquita. Y ahí lo mismo, bombeamos la palanquita, genera vacío y chupa el líquido de freno sin tener energía eléctrica. Y si ya no tengo ninguna de las dos, a la antigua. Echo un viejo para arriba, le doy arranque al vehículo, bombeo el pedal de freno a fondo unas 4 veces. Una vez que pise el pedal a fondo, yo le digo que lo mantenga a fondo y yo abro y cierro el sangrador en menos de un segundo. Lo abro y lo cierro. Y va a botar líquido y lo tiene que hacer unas 4, 6, 8, 10 veces por cada freno hasta que me dé cuenta que está saliendo líquido limpio. Así que compro una manguerita transparente para poder verificar que esté saliendo líquido de freno limpio por el sangrador. Y esa es a la antigua. Pero tengo que tener una segunda persona, tengo que tener el motor andando, por lo tanto tengo que tener buena ventilación también en el taller. En cambio, con las herramientas por vacío, eh, no necesito nada de eso. Pero ante la necesidad, hay que hacerlo igual, ¿no? En caso de que rompa con el caimán la cañería, ¿cierto? Tengo que repararla. Para repararla nosotros tenemos distintas herramientas, que tenemos esa que está ahí, que es un cortador de cañería, que puede venir en un kit completo de avellanador, que tenemos el corta cañería. Si la corto con alicate va a quedar plana, así que esa la corta de forma cilíndrica. Una vez que corto la cañería de cobre, la paso por el hoyito de acá, la aprieto y con el avellanador se abre la punta de la cañería para que ahora quede en forma cónica y al colocarla en el caliper de freno se aprieta y queda sellada. Es bueno para no contarle a tu jefe que rompiste una cañería de freno, entonces te piteáis una cañería, la reparáis calladito, no le decís nada a nadie, porque si no tenéis que, oiga jefe, se rompió una cañería, hay que llevarla al centro para que la reparen, para que la hayan, porque salió pegada, no sé. Te ponen un caracho de 5 metros, en cambio con esta tenemos la autonomía de poder reparar una cañería de freno, ya sea de cobre o de acero que se haya eh, dañado al sacarlo, que haya venido dañada la pobrecita. Y lo puedo hacer en terreno sin tener que ir a algún taller especializado en freno que me pueda hacer la cañería. Y tenemos el sistema de frenos del vehículo. Además, eh, tenemos los sistemas auxiliares de frenos del vehículo. Entonces los sistemas auxiliares son cortitos. Cuando nosotros frenamos, va a depender de la carga del vehículo la fuerza de frenado que va a tener el eje trasero. Entonces existen distintos compensadores o correctores de carga. Entonces hay compensadores de carga que son fijos, ¿ya? Y ese compensador de carga fijo, el que trae la mayoría de las camionetas, y ese compensador de carga normalmente viene fijo al chasis o a la carrocería y con un alambrito se amarra a la rueda o al eje. Entonces mientras se estira la suspensión, eh, significa que el vehículo tiene menos carga y deja pasar mayor o menor presión de líquido hacia el freno trasero. ¿Ya? Hay otros que son con un ángulo de inclinación, que son por desaceleración. Mientras más fuerte frene,
menos fuerza de frenado le va a dar al eje trasero, porque el auto tiende a levantarse de atrás. Y vienen normalmente de esa forma los compensadores de frenada por desaceleración. El más común es este, si falla se cambia. Se los presento para que los conozcan, porque cuando yo trabajo con elevador y hago cambio líquido de freno, yo tengo el auto levantado. Voy a cambiar el líquido de freno y no me sale, pero nada de líquido de freno por el eje trasero. Claro, porque la suspensión no está estirada completa, prácticamente no le está mandando líquido de freno al eje trasero. Muchas veces el compensador de freno en el eje trasero viene con un sangrador y tú puedes sangrar ahí y después tienes que sangrar igual en la rueda, pero con la manito tienes que accionar el mecanismo para que piense que el vehículo está muy cargado y le dé mayor fuerza de frenado al eje trasero. ¿Ya? Así que cuando cambien el líquido de freno en el aire, verifiquen si es que el eje trasero tiene o no tiene compensador de carga. Ahí está el compensador de carga, entonces viene la ruma de cañería desde la parte delantera a una parte fija, un resortito que algo le queda entre medio del óxido, y ese cuando se estira la suspensión, estira el compensador de carga y de esa forma se entiende que el vehículo no está tan cargado y no requiere tanta presión de frenada en el eje trasero. Muchas veces falla este sistema porque se pega, no se le hizo mantención, ya, así que simplemente se reemplaza este mecanismo. Para poder ayudar al servofreno a poder hacer una frenada, se trabaja con una bomba de vacío, que en el motor ciclo Otto, motor a gasolina, se genera la múltiple admisión, pero en el diésel no. El diésel tiene que tener una bomba de vacío. Entonces el diésel tiene un servofreno y que curiosamente los vehículos eléctricos tampoco tienen vacío porque no tienen motor. Entonces, como no tienen motor a combustión, tienen una bomba de vacío eléctrica. Entonces, cada vez que tú frenas en un auto eléctrico, tú vas a escuchar un motorcito que se activa y te genera vacío para la asistencia de el freno. En los vehículos híbridos, igual, porque cuando está el motor apagado y funciona el eléctrico, tienen que tener un depresor accionado eléctricamente para que mantenga el vacío en el servofreno. ¿Qué es el servofreno? El servofreno es el elemento que hace una asistencia a la frenada cuando el motor está en funcionamiento. Hoy día en un auto eléctrico cuando el vehículo está en condiciones de circular. El servofreno trabaja con un vacío que viene desde el depresor en el vehículo diésel o de múltiple admisión en el ciclo Otto y mantiene una cámara de vacío con vacío. Tú pisas el pedal de freno, empujas el mecanismo y el vacío va a hacer de que esa membrana que es de goma haga un sello y va a empujar o va a chupar en este caso el pistón. Y tú mecánicamente con el pedal vas a estar empujando ese pistón. Por lo tanto, por un lado, el vacío te va a chupar el conjunto y por el otro lado tú le vas a estar metiendo fuerza con el pedal de freno. Pero al accionar el pedal de freno, yo estoy liberando una segunda cámara que está en la parte posterior que ahora va a estar a presión ambiental. Entonces, por un lado tengo vacío y por otro lado tengo presión ambiental. Por lo tanto, hay dos cámaras que ayudan a ese pistón a que el movimiento sea mucho más liviano. Una por vacío y la otra por presión. Más la fuerza que yo estoy ejerciendo en el pedal de freno. Por lo tanto, el servofreno ayuda casi 8 veces aumentar la fuerza de frenado del vehículo. Por lo tanto, es muy importante el servofreno dentro del mecanismo de freno. Existen dos tipos de servofreno, que está el Masterback y el Hydroback. La diferencia es que uno es planito y el otro es más largo. ¿Ya? El Hydroback, la única diferencia es que no se integra en serie entre el pedal y la bomba, sino que se puede citar en cualquier lado. Ya no va directamente accionado por el pedal de freno. Camiones normalmente viene el sistema Masterback cuando no tienen trompa.
Y el hidrovac es el que se sitúa entre el pedal de freno y la bomba, que es el más común ocupado en los vehículos. Tenemos los ABS, que son mecanismos electrónicos que ayudan a la frenada, ¿ya? Que son los ABS frenan. Y el ABS viene con un modulador de freno que evita principalmente que la rueda se bloquee. Y eso es diagnóstico electrónico de sistemas complementarios. Hay algunos sistemas de ABS, como traen una unidad de control, que vienen con, cuando trabajan ustedes con escáner, con una función de cambiar líquido de freno, reemplazo del líquido de freno. Entonces tú entras al módulo del ABS, funciones, reemplazo de líquido de freno o purga del ABS. Tú activas ese sistema, normalmente te pide pisar el pedal de freno, deja el pedal de freno a fondo y se activa el ABS y te dice sangre la rueda delantera izquierda. Y el computador te va diciendo qué rueda tienes que ir a sangrar y te va a mandar presión a esa rueda en función de lo que está haciendo tú arriba en el escáner y lo que está haciendo el mecánico abajo. ¿Ya? Así que si trabajan ustedes con escáner, también existe una posibilidad de poder purgar con computador el sistema de frenos, sobre todo el ABS. Y aquí tenemos un sinfín de fallas que podrían tener los frenos, ¿ya? Y esto es lo que vamos a hacer nosotros en el taller, diagnóstico sistema de frenos. Así que nosotros no lo vamos a ver acá en clase porque lo vamos a ver en taller esta semana, que vamos a diagnosticar el alabeo del freno, que vimos que era 0.05 milímetros. Para poder diagnosticar los frenos se utiliza el frenómetro. Oh, es que tiene la revisión técnica, desgraciada revisión técnica. Entonces, cuando vamos a la revisión técnica, nos coloca sobre primero unos platos que pesan el vehículo y te prueba los amortiguadores y después te colocan sobre estos rodillos y activan el freno de servicio y después pasa el eje trasero, activan freno de servicio y después freno de mano. Entonces, ahí lo que están buscando es alguna diferencia de frenado, ¿ya? Y esa diferencia de frenado eh, podría hacer de que el vehículo frene disparejo, ¿ya? Y aquí se habla de una diferencia de frenado mayor a un 20%, se considera mal funcionamiento. Hoy en día también tenemos la eliminación de la válvula compensadora por un sistema de reparto electrónico de frenado que se llama EBD. El EBD es la distribución electrónica de frenado que es Electronic Brake Distribution. ¿Ya? Entonces el EBD hoy día hace electrónicamente el reparto de frenado. Ahí está, EBD, Electronic Brake Distribution, mientras que PSA lo determina como repartidor electrónico de frenada y cada fabricante le pone su nombre. Y esto es solamente en el freno. No vean el video de la Toyota Hilux 2022 que también falla en el ELK test cuando hacen el test de que le hacen el quite a un objeto, a un alce en este caso. La Hilux levanta una ruedita, bueno, la 2022 igual lo hace, salió hoy día el reportaje, así que no lo vean porque es el mismo que ocurrió el 2013, 2015, 17, 19, 20, 21, 22, 23, sí, exactamente igual, el mismo problema, la misma Toyota Hilux, con un grave problema de estabilidad, frenada, dirección, reparto de peso, sin fin de problemas, pero la gente la sigue comprando igual porque aquí en Chile no hay alza, así que no le van a hacer el eh, quite un alce. Así que vean el videito de pasadito. Y después se acabó el capítulo del libro y vemos frenos neumáticos. Pobre Toyota Hilux, tan bonita, tan buenos frenos, 4 pistoncitos del calibre delantero, pero falla en el ELK test. Por cuarta, quinta vez consecutiva falla. Eso es lo que entra en la evaluación, capítulo 11 y 12 del libro, es lo que se va a evaluar el próximo día, martes. La evaluación va a quedar disponible 24 horas
en la plataforma. Va a partir el mismo día lunes y termina el día martes la evaluación. La pueden responder en el mismo horario de clase el día martes, si es que así lo desean. Y nosotros nos vemos en taller el día jueves y el día viernes con overol y ojalá zapatos de seguridad por su seguridad. Vamos a levantar vehículos, vamos a trabajar con distintos elementos pesados que podrían caerse y generar lesiones, y no es la idea. Eso, nos vemos el día. Una Dígame. consulta. ¿Hay clase presencial? Sí, el jueves y viernes. Jueves y viernes. Sí, revise su horario y aparece como TGM2. Le debería aparecer o el jueves o el viernes, uno de los 2 días. Ah, ya. Es por grupo entonces. Sí, exactamente, el curso se divide en 2 y se hacen 2 divisiones de taller, o el jueves o el viernes. Gracias. De nada, señor. Disculpe, profesor. Este Dígame. jueves, ¿cierto? O sea, Sí. Este jueves, ¿se me Así aparece el es. jueves? Sí, Ah, ya. 23, 24, después tenemos el 30 y el primero, tenemos hartas clases seguidas. Vale, profe. De nada, señor. Profesor, ¿se puede ir con cotona? No. Sí, blanca sí. ¿Sí? Sí. Sí. Están comunicados de INACAP que se puede ir con cotona. Sí, o overol o cotona. Salvado con cotona. Sí, sí se puede. Profe, Dígame. ¿el lunes desde qué hora se abre la prueba? ¿Podría ser de las 19 horas? Ah, ok, profe. Sí, va a ser desde las 19 hasta el jueves a las 20, o sea, el lunes de las 19 hasta el martes a las 21 que termina el horario de clases. Vale, profe. Profe, va Bien. a ir lo que está aquí, los frenos, distancia de freno, frenos de disco y sistema auxiliares, los que vimos recién. Sí. Esos 4 libros, hay que bajarlo y leerlo. Sí, sí, son 2 capítulos del libro, pero no voy a hacer cálculo de distancia de frenado. Es para que sepan los parámetros de distancia de frenado, pero cálculo no entra. Ya, profe. Gracias. De nada, señor. Así que sin calculadora. Ah, los Son 2 cálculos que nos capítulos. enseñó. Sí, El 1, el 2, el 3. Ah. sí, exactamente. Sí, son 2 capítulos del libro, capítulo 11 y 12. Todo sacado textual del mismo libro. Disculpe, profesor. Dígame, señor. El libro que usted está hablando está en el... ¿Lo subió usted o no? Chivo, desde la primera clase subí el libro. Ah, ya, profe, es que de repente no me conecto y yo no me había dado cuenta. Sí, están disponibles por la semana que hemos hecho clases. Ahí están disponibles con el título del libro y todo. Copiar y pegar el hipervínculo para poder abrir el libro. Ya, ok, profe. Muchas gracias. Sí, vale. Chao, profe. Chao, nos vemos. Que estén bien. Profe, ahora nos toca clase de integración. Sí, a las 21. A las 21. Así Ya, que profe. a tomar oncecita. Nos Nos vemos luego. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, que estén Chao. bien. Nos vemos.